En esta ocasión, habiendo recibido el cuerpo humano más raro, el perfecto renacimiento humano, eso no es suficiente. Este perfecto renacimiento humano cualificado con las 8 libertades y 10 riquezas, algo muy raro, muy difícil de conseguir, pero este renacimiento humano no dura mucho tiempo, puede cesar en cualquier momento, incluso durante estas enseñanzas. La muerte puede llegar incluso antes de acabar esta sesión. Kyabje Son Rinpoche estaba dando el comentario de Vajrayogini. El Kyabje Son Rinpoche de la vida pasada estaba dando el comentario de Vajrayogini en el sur de Gales, en England, donde estaba el centro, donde hay un centro, el centro de Geshe-la Rinpa. Y creo que había 2 monjas. Estaban allí estudiando durante mucho tiempo y durante las enseñanzas una de las monjas murió. Ella murió no en meditación. Perdona. Sí, ella murió creo que en meditación. Era una monja, pues eso, mayor, una estudiante muy antigua de Geshe-la. No sé si el Geshe-la estaba allí o no me acuerdo, pero Rinpoche de la Mazopa sí que estaba allí. Entonces habían invitado a Kyabje Son Rinpoche para dar enseñanzas durante 7 días, durante una semana. El propósito de mi vida, el verdadero propósito de mi vida, no es simplemente, no basta con lograr la propia liberación del samsara, la felicidad perdurable, incluso aunque sea una felicidad perdurable, estable. Pero el verdadero propósito es no solamente no dañar, sino beneficiar a los seres. No dañarles y beneficiar a los seres, incluso aunque sea un solo ser. Ese es el verdadero propósito de tu vida. Y entonces, dirigido hacia todos los seres, los innumerables seres, el no dañarles y el beneficiarles. Liberar a los innumerables seres de los océanos de sufrimiento sansárico. A cada uno de ellos, a cada pequeña hormiga o estas moscas tan diminutas, a todos y cada uno de los seres, a esos que no podemos ver a simple vista y necesitamos pues verlos a través del microscopio, tan pequeños y con todos esos diferentes nombres. Bueno, pues el poder liberar a todos ellos de los océanos del samsara, a cada uno, liberarlos de esos océanos del samsara. ¡Wow, wow, wow, wow! Eso es algo increíble y además para siempre. No solamente liberarlos por un día o como unas vacaciones y luego vuelves otra vez, no. Sino el poder liberarlos para siempre, cesando las causas del sufrimiento, los engaños y el karma, cesándolos mediante el camino, el camino que aplica los antídotos, el remedio. Así. Y no solo causar eso, sino el llevar a cada uno a la felicidad inmaculada de la completa cesación de los oscurecimientos burdos y sutiles y la completación de todas las realizaciones, el poder hacer eso. Nuestra vida es para ese propósito. Ese debe ser el propósito de nuestra vida como humanas. Y esa debe ser nuestra actitud continuamente, todo el día, la noche, incluso cuando vamos a dormir o cuando vas, por ejemplo, a un hotel
Bueno, yo estas cosas son las que me digo a mí mismo. O sea, que esto no es solamente para ti, para tu beneficio. Por ejemplo, si vas a un hotel de 5 estrellas, de 10 estrellas, o si estás muriendo, o si estás enfermo, bueno, pues todo eso lo vives para los seres. Estás enfermo para el beneficio de los seres. Mueres pensando en los seres. ¿Habéis visto a alguien que muera para el beneficio de los seres? Y alguien contesta y dice, bueno, yo no sé qué es lo que tienen en sus mentes, qué es lo que piensan cuando mueren. Morir para los seres. ¿Veis una cara diferente? ¿Una cara feliz cuando mueren? Hay un abad en el abad de Sera, Ye, no recuerdo bien su nombre, alguien que era el abad de Sera Ye. El abad actual es la encarnación de Tomo Geshe Rinpoche, que es del lugar donde yo tomé, de Tomo Geshe Rinpoche, el monasterio de Tíbet donde Rinpoche tomó la ordenación. Entonces, Tomo Geshe Rinpoche en Nawan Khalsan fue un gran yogi y el abad presente... bueno, este gran yogi falleció en 1930 y reencarnó nació en Sikkim, que se llama Tomo Geshe Rinpoche Nawan Jigme, fue a Tíbet, a Lhasa y estudió filosofía. Su maestro creo que dice. Entonces la reencarnación de Tomo Geshe Rinpoche falleció en 2001 y de nuevo volvió a reencarnar en el 2002. Y entonces el actual Tomo Geshe Rinpoche, que se llama Tenzin Gyime Lungdrop, está en Sera. Fue reconocido por su santidad el Dalai Lama y pidió a Gelon La, que es del mismo Kansen que el Lama Zopa Rinpoche. Hay donde había solo 2 monjes. En Baksa había solamente 2 monjas, y Jampa Chopel y Gelon. Jampa Chopel estaban solamente estos 2 de ese Kansen, del monasterio del Sera Ye. Y el Kansen necesitaba unas tancas diferentes cosas. Entonces, bueno, el caso es que falleció en falleció en Vilacupe, en India, es decir, en el sur de la India. Entonces, el Gelon pidió a su santidad que si esa encarnación sería beneficiosa para el mundo y para los seres, que por favor lo recibiera, pero que si no fuera a ser beneficioso, pues que no lo reconociera. Entonces él le dijo esto a su santidad y su santidad dijo, sí, definitivamente va a ser beneficioso. Entonces él está en Sera, esta reencarnación. Y bueno, y Lama Zopa Rinpoche ha estado intentando ayudarle a la actual reencarnación de Tomo Geshe Rinpoche en sus gastos, en los gastos de su manutención y demás. Y esta actual reencarnación, bueno, tiene una memoria increíble. Memoriza textos de Dharma e incluso textos en inglés. Desde muy pequeño puede memorizar incluso textos en inglés. Bueno, yo me quedé totalmente impresionado cuando supe esto. Y además no olvida nada. Lo que memoriza nunca lo olvida. Es muy, muy especial. Va a ser alguien muy erudito. Por ejemplo, cuando vas a Occidente a enseñar, entonces es muy fácil, si has memorizado todo eso en inglés, para poder conducir, para poder guiarles y para llegar a ser abad, ser el maestro en el monasterio de todos esos monjes eruditos, para poder guiarles en sus estudios monásticos y practicar, y para guiar a los monjes. Es muy importante, así también para las enseñanzas, para que las enseñanzas de Buda perduren mucho tiempo en este mundo.
y solo así no solamente eso, sino además practicarlas, y no a nivel intelectual, una comprensión intelectual como la universidad, sino practicar el sutra y el tantra. Todo esto para que el Dharma de Buda dure mucho tiempo, a través de la experiencia, la moralidad, la meditación, los 3 adiestramientos superiores. De esta forma podrá perdurar mucho tiempo en el mundo, no que sea simplemente un conocimiento intelectual, bla, 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 pero que no se practique. Un conocimiento como, pues eso, intelectual, como lo que aprendes en la universidad. O, por ejemplo, tú eres un profesor y puedes decir cualquier cosa especial. No, de lo que se trata es de integrarlo, de practicarlo. Bueno, el caso es que esta reencarnación de Domo Geshe Rinpoche, la reencarnación actual, es alguien increíble. Será alguien que verdaderamente podrá ayudar mucho a los diferentes monasterios en el mundo. Que ayudará a que perduren mucho las enseñanzas en el mundo y a que se extiendan. Y ese es el segundo aspecto. Él conducirá en los monasterios de la misma forma que como se hacía en el Tíbet. Y eso es lo más importante. Y para eso tienes que conocer bien el Sutra y el Tantra de forma completa. No simplemente las puyas o cómo hacer las diferentes puyas. Bueno, pues es así. Esta reencarnación es alguien muy inusual, el que pueda incluso memorizar libros en inglés. ¡Wow! Y cualquier cosa que memoriza nunca la olvida. Eso es algo muy especial. Rinpoche se pregunta que qué iba a decir, que qué estaba diciendo. Y le responden que bueno, que había empezado recordándonos que podemos morir incluso durante esta sesión, durante estas mismas enseñanzas. Bueno, pero el caso es que Rinpoche no sabe por qué, no recuerda bien por qué ha sacado a colación la historia de Domo Geshe. Sí. Le recuerdan que también había preguntado que si habíamos visto a alguien sonriendo en el momento de la muerte. No, Rinpoche decía eso, que si alguien muere, que si hemos conocido a alguien que muera por el beneficio de los seres, que si podemos encontrar una diferencia en su rostro entre las personas que mueren solo pensando en sí mismos y las personas que mueren pensando en los demás. Y bueno, el caso es que el abad, el propósito de por qué salió Domo Geshe Rinpoche es que el abad presente es la reencarnación del maestro de Domo Geshe Rinpoche, que no del gran yogi que fundó el monasterio, sino de la encarnación de ese monasterio y que era muy erudito y que Rinpoche conoce bien a sus padres y muchos otros niños habían muerto y renacieron y no sé... Bueno, el caso es que... bueno, hay una parte que no entiendo, perdonad.
Bueno, pues este era la reencarnación, creo que este abad era la reencarnación del maestro de Domo Geshe Rinpoche, el que fue a Lhasa, la reencarnación del gran yogi, pues era el maestro de él. El abad anterior, Geshe Losang Palden, en Baksa, o sea, está describiendo dónde dormían allí en Baksa cuando salieron del Tíbet. En Baksa, a su vez, la cama de Rinpoche estaba en un lado y creo que estaba cerca del otro, de este maestro. Teníamos, las paredes eran como, o las divisiones entre las camas era como de bambú, con una tela muy finita, muy barata, y estaban cerca de la ventana de la cama de Rinpoche. Había cerca de la cama de Rinpoche había una ventana. Entonces, la clase de Rinpoche estaban estudiando Dura, el primer tema, y el siguiente era lo siguiente era Shunsarpa. Y cuando estudiaban filosofía, la primera clase, entonces, él era Shun Nyikpa, y Lodelek, él era Shun Nyingpa. Aquellos monjes, wow, en Baksa hacía un calor terrible, era realmente muchísimo calor, era muy malo para la salud, y de hecho muchos monjes se volvieron locos. Muchos monjes fallecieron, o bien principalmente por tuberculosis, murieron, no por el cáncer ni por el SIDA, no, sino por tuberculosis. En Tíbet, el estudio de la filosofía, el sutra, en los monasterios, eso era lo principal. De hecho, incluso se suponía que no tenías que tener ahí tus sadhanas o iniciaciones, que no las debías mantener, solamente la filosofía. Los monjes estudiaban los 5 grandes tratados, esos 5 grandes textos eran lo único que podían tener en los monasterios, y no se te permitía salir. Incluso, aunque un gran lama estuviera dando una iniciación o enseñanzas, no se te permitía salir. El monje encargado de la disciplina, el Geku, te lo prohibía. Normalmente, porque se tenían que dedicar principalmente a estudiar la filosofía. En general, en los monasterios es así. Y luego ya sí, ya podías salir. Tenías la libertad de poder ir a otros monasterios, recibir enseñanzas, iniciaciones de otros lamas cuando habías completado tus estudios. Es decir, que si eso es algo que, bueno, que no que sea que el monasterio, pues bueno, por lo permita, pero que podrías elegirlo si lo quisieras. Geshe Lama Konchok, por ejemplo, solía ir de peregrinación mucho y recibía iniciaciones y enseñanzas de diferentes lamas, iniciaciones. A nivel individual uno lo podía hacer, pero como los monasterios como tal no lo tenían instituido. Entonces el abad y el geku, que es el monje encargado de la disciplina, no te lo permitían. Es decir, solo se permitía el estudio filosófico y el debate. Entonces, Delek, sobre la base de seguir todos estos estudios, este programa, Delek. Entonces, así cada hora, por las mañanas estaba esa reunión de los monjes en el patio de Seraye, por ejemplo, y estaban pues ahí, luego también estaba, o sea, desde primera hora de la mañana había clases de debate, luego iban a las puyas, hacían oraciones, meditación, luego de nuevo debate, etcétera, así por las mañanas. Y luego también por las mañanas lo primero era memorizar los textos. Y también quizás ir a las puyas. Si por ejemplo un benefactor ofrecía té y luego ibas a las enseñanzas, a tus clases, o recitabas. Y por la tarde de nuevo debate, las diferentes clases, las puyas,
Y así hasta por la noche. Y Lotelec, ellos debatían hasta las 12, hasta las 12:30 de la noche, creo que dice. Y luego, a ver, no sé si hasta de la noche o del mediodía, pero bueno, luego él tomaba un té negro y salía. Y entonces el edificio era muy alto, las paredes eran muy altas y entonces Lotelec, creo que se está refiriendo a él, pues daba la vuelta al edificio y estaba ahí fuera con su tingua, donde se sientan los monjes, y recitaba Drangen Leshen Nimpo, que es de 300 o 400 páginas, dependiendo de cómo puede haber diferentes versiones. Pues estaba memorizando todo ese texto y lo recitaba continuamente, durante horas y horas y horas, y entonces luego volvía. Y cuando acababa, entonces él, pues como que daba una vuelta, creo que dice, y luego la mañana siguiente empezaba de nuevo. Y así siempre estaba muy, muy ocupado. Además, en Tíbet, por ejemplo, en Tíbet, incluso el aprender el lenguaje, la escritura tibetano, se consideraba como actividad mundana o preocupación mundana. No se consideraba dharma, se consideraba como una actividad mundana para el beneficio de esta vida. Entonces los monjes de hecho, hay monjes que piensan todavía eso, de que eso no es una actividad de Dharma. Entonces, bueno, el caso es que vino un consejo, desde Dharamsala nos llegaron los consejos respecto a la escritura tibetana, a la necesidad de aprender a escribir, porque los monjes no sabían escribir y estaban siempre muy, muy ocupados con los diferentes maestros aprendiendo. Y entonces luego ya sí estaban muy ocupados aprendiendo la escritura tibetana. Estaban muy ocupadas escribiendo pues en esas tablas de madera las letras tibetanas y aprendiendo el alfabeto. En Tíbet eso no sucedía, pero esto fue algo extra que empezamos a hacer en Baksa, ya en el exilio. Y también aprendían la gramática, la poesía y demás. Además, los monjes jóvenes, creo que la mayoría aprendieron también idiomas como el hindi, el inglés. De hecho, muchos monjes aprendieron el inglés y el hindi. Y luego, bueno, el caso es que después de este consejo de Dharamsala, el monasterio llegó a ser como una universidad, donde los 5 grandes escrituras, el Pramanavattika, Abhisamayalankara, el Vinaya, Abhidharmakosa y Madhyamika, se estudiaba una semana normalmente en Tíbet antes. Como se estudiaban de forma consecutiva. Pero en los monasterios como que ya en el exilio son como universidades y aprendías estos diferentes grandes textos a la par, a la vez. Y Rinpoche estuvo allí menos de un año, creo que dice, y luego también había meditación. Y aunque no había un tema concreto de meditación, pero todo el mundo dedicaba por lo menos 1 hora a la meditación en un lugar. Creo que algunos monjes, ya que no estaban en este sistema público, pues hacían sus sadhanas. Y creo que eso hacía que algunos monjes pues se rieran, no sé. Entonces, bueno, el caso es que se sugirió, fue sugerido por el gobierno o algo así, y empezaron a hacerlo. Esta última parte, perdonar, pero no la he entendido, aunque lo he traducido tal cual, creo.
Entonces el abad, antes de Lodelek, había un abad de Dreu Kansen, se me ha olvidado el nombre. Él es maestro de Pari Rinpoche y también creo que maestro de Ken Rinpoche de Choni. Entonces ofreció servicio a su santidad el Dalai Lama de todo corazón, de forma muy genuina, completamente dedicado, muy sincero. Pues él murió de cáncer en Taiwán. Murió en su cama y sonriendo. Eso es lo que quería mencionar. Murió así, con una sonrisa muy feliz. Entonces, muy feliz. Entonces, su santidad le escribió muchas alabanzas, le alabó mucho. Yo nunca había visto que su santidad alabara tanto a alguien. Es decir, murió con ese rostro tan sonriente. Rinpoche no lo vio directamente, pero sí lo ha oído de otros que lo hicieron, que lo vieron. No, Rinpoche dice que ha oído que alguien también ha muerto con una sonrisa y le comentan que John Schwartz, un estudiante, pues también murió con una sonrisa. No sabía. Dice, con una sonrisa nunca lo he oído, pero wow, eso es maravilloso, está muy bien. Morir con una sonrisa. Una hija o un vecino fue allí cuando él había fallecido en su habitación, en el suelo. Yo le conocí, estuve con él en Los Ángeles, con su madre, a la madre y a la hija, con Don Brown, un antiguo estudiante, y me dijo que estaba esperando a recibir enseñanzas de Lanrin, de la Mazopa Rinpoche, que esperaba recibir la liberación en la palma de la mano o algo así, el Lanrin completo. Estaba esperando recibirlo de Rinpoche. Eso es lo que me dijo la última vez que le vi. Y creo que bueno, pues que murió luego hace unos días, no sé. Y el Unce de Swayambunat, del monasterio de Serkon Dorje Chan, que es Segyupa, del colegio tántrico Segyupo, él estaba allí y fue a hacer Powa. Creo que hizo la práctica de Powa del Vajrayogini. O sea, que murió sonriendo. Sí, eso es lo que he escuchado, Rinpoche, aunque yo no lo he oído. Dice, sí, es posible, dice Rinpoche. Wow, ok. Entonces, para poder llevar a cada uno de los seres a la iluminación por uno mismo solo, por tanto, uno necesita lograr el estado de omnisciencia tan rápidamente como sea posible. Y por eso vamos a escuchar las enseñanzas. Entonces estas enseñanzas que son específicamente para la Sangha, para escucharlas para que tu vida es muy importante para tu vida monástica, pero por supuesto también para todos los que
también están bien que las escuchen todos, pero especialmente para la sangha. Para darnos cuenta de que ser sangha no es otra historia más, como esas experiencias de los hippies que prueban una cosa, prueban otra, están unos meses aquí, un poquito allá y demás, probando todo tipo de cosas, como cuando uno prueba comida en el restaurante. No, ser sangha no es cualquier cosa y no es otra historia más. Ok. Entonces, en la guirnalda de la olla luminosa habla de las 4 puertas para recibir transgresiones de los votos. Y entonces hay 4 puertas para recibir una caída, una falta de atención, falta de respeto, no conocer los votos y muchos engaños. Entonces, por un lado, ¿por qué surgen los errores? Porque no conoces los votos o porque eres descuidado, no eres suficientemente escrupuloso y eres descuidado y entonces eso te hace romper los votos. Lo otro es, pues eso, por una falta de respeto. Y la otra es porque tiene, por no respeto, luego por no conocer los votos y la otra porque haya muchos engaños. Por ejemplo, alguien con mucho enfado, mucho naturaleza impaciente, mucho apego, orgullo, etcétera. Todas estas cosas hacen que rompas los votos. O por ejemplo, si alguien tiene mucha duda y no cree, y entonces no cree en cualquier cosa. Entonces están estos 4 aspectos que facilitan el que uno rompa sus votos, degenere su moralidad, su vida ética. Su santidad enfatiza mucho que incluso para una vida laica, para ser un buen ser humano, que incluso, aunque tú no creas en la reencarnación y karma, pero aún así puedes practicar el Dharma, aunque no usas esa palabra. Pero para ser un buen ser humano, para ser un buen ser humano necesitas practicar paciencia, tolerancia, no estar todo el tiempo enfadado, un poquito enfadado, no tener siempre esa actitud o apego y deseo, sino tener paciencia. Amor, compasión, bondad, ser un buen ser humano. Y una mente satisfecha, no con mucho deseo, quiero esto, quiero aquello, etcétera, y así sin final, sin fin. Después de un billón, un cillón, un trillón, sigues insatisfecho. No, el tener una mente satisfecha, contenta. Y otro aspecto es saber perdonar. Cuando alguien te daña, que cuando otros, cuando dañas, cuando te dañan, pues el perdonar, y cuando tú cometes algún error, pues inmediatamente pedir disculpas, aprender a hacer eso.
Su santidad enfatiza una vida ética que incluso es necesaria para los laicos, una vida secular. Mantener esa ética, esa disciplina que necesitamos. Y es verdad. Porque si no tienes una vida ética, puedes ir a la cárcel de toda tu vida. Incluso si acabas tu karma, de nuevo puedes volver a la prisión. Después de unos meses o un año, de nuevo vuelves a la cárcel toda tu vida. Pero bueno, eso estaría bien si fueras capaz de hacer un retiro para aprovechar esa situación para hacer un retiro y subyugar tu mente, subyugar la mente de los engaños para que vayan disminuyendo. Entonces sí, sería fantástico. Entonces, como se dice en este texto de la guirnalda de la joya luminosa, dice que necesitamos continuamente mantener una mente escrupulosa. Dice, hay otra palabra que me dijeron, que aprendió de una monja, dice, no sé si era atención o estar bueno, estar siempre como muy atento, muy vigilante. Y la importancia, considerar los consejos de mantener la moralidad, mantener un gran respeto para todos esos consejos y los votos explicados por Buda. Y conocer bien todos los consejos, es decir, las enseñanzas de los votos. Y luego, cuando surjan los engaños en tu continuo mental, esforzarte tanto como puedas por aplicar el antídoto a esos engaños. Entonces, las puertas para los errores, para esas transgresiones, de todas esas transgresiones se cierran. Y en este texto de la guirnalda de las joyas luminosas nos habla de los beneficios de proteger la moralidad. El primero de ellos sería que toda la acumulación de virtud o de bondad se incrementa y se desarrolla. Luego, otro beneficio es que especialmente protegiendo tu moralidad, entonces todos los innumerables Budas, todos los Budas te alaban. Y además, otro beneficio es que los devas, además de los humanos, los devas te alabarán. Y tus amigos te alabarán. Te respetarán. Practicas la moralidad. Estás viviendo una vida ética. Es decir, tus amigos, incluso aunque no lo practiquen ellos, pero te contemplarán como una fuente de inspiración, como un estímulo para ellos para practicar así. Serás un buen ejemplo para ellos. Tus amigos te alabarán, pensarán que eres alguien especial y te tendrán en gran estima, respetarán, alabarán de corazón. Y otro beneficio es que incluso serás digno de ser alabado incluso por ti mismo.
Incluso tú mismo será digno de que tú mismo te alabes. Es decir, si haces buenas cosas, llevas una vida ética, sigues la disciplina, pues entonces te alabas y estarás muy feliz, serás muy feliz. Otro beneficio es que naturalmente serás digno de ser alabado por otros, por la naturaleza de tu vida. Serás merecedor de la alabanza de otros. Dice, merecerás ser alabado por la realidad última. Literalmente se ve que dice eso. Entonces, cuando mereces ser alabado por ti, por ser capaz de seguir la disciplina, una vida ética, practicar los preceptos, los votos, eso en sí merece ser alabado por la realidad última. Pienso que es a lo que se refiere. Otra traducción no sabría. Otro beneficio es que tu reputación llegará a todas las direcciones, como por ejemplo aquellos como Milarepa, que vivían una vida laica, pero practicaban una moralidad muy pura. Y entonces logró la iluminación en una vida breve en esta época degenerada como laico. Entonces tu reputación al mantener los votos, al practicar los votos, llegará en todas las direcciones. Como por ejemplo el caso de San Francisco en el cristianismo, o como su santidad el Dalai Lama, o estos grandes lamas como Kyaltje Rinpoche y muchos grandes lamas cuya reputación abarca todas las direcciones en el mundo. Y serás capaz de escuchar el sagrado Dharma. Y ese sagrado Dharma que escuchas no lo olvidarás. Y el siguiente beneficio es que todas las tierras y caminos, todas las realizaciones aumentarán. Y el siguiente beneficio es que cuando mueras, morirás con una mente feliz e irás tendrás una transmigración feliz. Your mind go to the happy transmigrator. O bien una tierra pura o un renacimiento como Deva o perfecto renacimiento humano. Es decir, con estas 7 cualidades de un renacimiento superior. Y luego las 4 ruedas Mahayana y los 8 cualidades de un renacimiento, maduradas de un renacimiento, como Lama Tsongkhapa alaba en los signos de experiencias del Lanrin, el poder lograr realizaciones del Lanrin, en donde se menciona que para poder tener realizaciones del Lanrin debes de tener este renacimiento con esas 8 cualidades y podrás tener la realización. Y entonces, es decir, que podrás tener tu continuo mental, tu conciencia tomará un renacimiento feliz. Y el otro
Y el otro beneficio es que día y noche tendrás felicidad. Otro beneficio es que continuamente serás protegidos por los devas. Como por ejemplo, a veces como Sangha piensas, wow, no le importo a nadie, no tengo guía, nadie me quiere. Todos esos pensamientos que te pueden venir, estás equivocado, son equivocados. A veces piensas que bueno, que si te estiman van a estar pendientes de ti, te van a hacer estos regalos, que si un batido, un helado, dulces, y que interpretas todo eso como que alguien se preocupa por ti. O que siempre van a estar sonriéndote, diciéndote cosas bonitas, pero que si no, pues que no te quieren. Pero no es así. Los padres aman a sus hijos, les dan buena educación y demás, les aman mucho. Y los niños, pero también les dicen a los niños que no pierdan el tiempo, que se esfuercen en educar. Y los padres los tienen a veces que castigar, incluso dar algún cachete y regañarles, haz esto, no hagas aquello, etcétera. Pero lo hacen de todo corazón y porque los aman. Eso significa amarles. El siguiente beneficio es que te sentirás feliz en la presencia de los seres santos, como su santidad el Dalai Lama. Por ejemplo, que conoce tus vidas pasadas y futuras, que lo puede ver. Bueno, pues tu mente siempre estará feliz, muy cómoda, en presencia de estos seres santos. Porque eres capaz de mantener la disciplina, de seguir los preceptos y no tendrás nada de lo que arrepentirte. Pensando, oh, qué malo soy, qué mal lo hago. No, tendrás una mente feliz. Que ayer con Dorje Chan me dijo, la reencarnación me dijo, y que cuando quiera que está con su santidad, el Dalai Lama nunca se siente atemorizado, que puede hablar como directamente con él, sin ningún tipo de temor. Y luego otro beneficio es que no serás dañado, no podrás ser dañado ni por seres humanos ni no humanos, a espíritus y demás. Otro beneficio es recibirás todas las cosas que necesitas, los disfrutes que necesitas, lo conseguirás sin ningún tipo sin esfuerzo. Sucederá de forma natural. Otro beneficio es que cualquier oración que hagas tendrás éxito. Tendrá éxito esa oración. Serán muy poderosas. Porque al vivir en la ordenación, al vivir en los preceptos, una vida ética, tus oraciones tienen mucho poder. Te vuelves un ser santo, precioso, tus oraciones tienen mucho más poder, de forma que aquello que tú estás rezando tendrás éxito. Entonces, no solamente rezar para ti, sino rezar para los demás. Rezar para los demás, dedicar para los demás, los benefactores o quien quiera que sea, es muy poderoso. Y serás como Shambhala, como ya he dicho a los monjes y monjas de Copán, que uno llega a ser como Shambhala. Es decir, viviendo en unos votos puros, eres como Shambhala, que otra gente te hace ofrecimientos, te respeta y acumulan así muchos méritos. Y rezas por ellos, tus oraciones serán poderosas y entonces eso les beneficiará mucho a ellos. Así tus puyas, tus oraciones serán muy poderosas. Bueno, pues ok, ya está esto, se acaba esto. ¡Au!
Bueno, y ahora van a... Ahora continúan ellos con una puya. Hacen la dedicación. Lleven los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que la preciosamente la bodhisattva que no ha nacido pueda nacer y crecer, y la que ya nació no degenerar, sino aumentar más y más. Y ahora, como el grupo van a hacer la puya, se deja aquí. Gracias, eso es todo.